Carlos I de Inglaterra creyó en su derecho divino a gobernar, pero su reinado terminó en el cadalso. En 1649, fue ejecutado públicamente, marcando el fin del poder absoluto de los monarcas ingleses. Su enfrentamiento con el Parlamento desató una guerra civil que cambió Inglaterra para siempre. Esta es la historia de Carlos I, el rey que perdió la cabeza. ¿Listos para comenzar? Acompáñenme. Fade out. Carlos no estaba destinado a ser rey. Ese papel era para su hermano mayor, Enrique Federico. Nació en Escocia en 1600, hijo de Jacobo VI, y fue un niño frágil y tímido, siempre a la sombra de su hermano. Todo cambió en 1612, cuando Enrique murió repentinamente y Carlos, con solo 12 años, se convirtió en heredero. Su padre supervisó su educación, preparándolo para gobernar a pesar de sus inseguridades y tartamudez. Carlos se convirtió en un joven culto, amante del arte y la cultura. Su matrimonio con Enriqueta María de Francia, una católica, generó desconfianza en la Inglaterra protestante. Al principio, su relación fue fría, pero con el tiempo se fortaleció y tuvieron 9 hijos. Enriqueta María influyó mucho en Carlos, tanto en lo personal como en lo político. Un episodio clave de su juventud fue su viaje fallido a España en 1623 para buscar la mano de la infanta María Ana. El fracaso diplomático marcó su política exterior y su desconfianza hacia España. La vida familiar de Carlos fue estable, pero su destino estaba marcado por la tragedia y la presión de gobernar. Su carácter reservado y sus experiencias tempranas influyeron en todas sus decisiones como rey. La historia de Carlos comienza con la pérdida y la adaptación forzada al poder. Así se forjó el hombre que cambiaría la historia de Inglaterra. Fade out. Carlos I creía firmemente en el derecho divino de los reyes. Su poder venía de Dios, no del Parlamento. Para él, el rey era la ley y la voluntad de la nación. Esta convicción era religiosa y profunda, no solo una excusa para el poder absoluto. Religiosamente, Carlos era anglicano, pero prefería una iglesia ceremonial, cercana al catolicismo. Esto lo enfrentó a los puritanos, que querían una fe más simple y sin rituales. Carlos intentó imponer su visión religiosa en todo el reino, nombrando a William Laud como arzobispo y forzando reformas litúrgicas. El intento de imponer un libro de oraciones en Escocia provocó rebelión y las guerras de los obispos, preludio de la guerra civil. Además, Carlos gobernó sin parlamento durante 11 años, recaudando impuestos polémicos como el ship money. Estas medidas aumentaron el descontento y la percepción de que actuaba como un monarca absoluto. Su fe en el derecho divino y su política religiosa radicalizaron a sus enemigos y aislaron al rey. Así, las ideas de Carlos sembraron el conflicto que definiría su reinado. El choque entre su visión y la del Parlamento era inevitable. Fade out. Transition. El conflicto entre Carlos I y el Parlamento fue el eje de su reinado. El Parlamento tenía poder sobre los impuestos y usó esa herramienta para limitar al rey. Carlos necesitaba dinero para guerras, pero el Parlamento se lo negó si no atendía sus quejas. En 1628, el Parlamento presentó la petición de derecho, exigiendo el fin de impuestos sin consentimiento y arrestos arbitrarios. Carlos la aceptó, pero no la cumplió, y en 1629 disolvió el Parlamento, iniciando 11 años de gobierno personal. La rebelión en Escocia lo obligó a convocar de nuevo al Parlamento en 1640. El Parlamento Largo, liderado por figuras como John Pym, desmanteló el gobierno absolutista de Carlos. Aprobaron leyes que impedían al rey disolver el Parlamento y declararon ilegales impuestos como el ship money. Procesaron y ejecutaron a los principales consejeros del rey. El poder se desplazaba del monarca al Parlamento. La confrontación final era inevitable. El choque de poderes estaba a punto de estallar en guerra abierta. Fade out. Transition. Ensign. En enero de 1642, Carlos I cometió un error fatal.
Intentó arrestar a 5 líderes parlamentarios en la Cámara de los Comunes. Fracasó y fue humillado públicamente. El Parlamento ya no le obedecía. Carlos abandonó Londres y reunió a sus partidarios en el norte, mientras el Parlamento organizaba sus propias fuerzas. Así comenzó la Guerra Civil Inglesa, Cavaliers contra Roundheads. Al principio, los realistas parecían tener ventaja, pero el Parlamento controlaba Londres, la Marina y los puertos. La alianza con los escoceses fue clave para los parlamentarios. El punto de inflexión llegó con la creación del nuevo ejército modelo, liderado por Thomas Fairfax y Oliver Cromwell. Este ejército profesional, basado en el mérito, derrotó al rey en la decisiva batalla de Naseby en 1645. La causa realista quedó destruida. La guerra civil había cambiado para siempre el equilibrio de poder en Inglaterra. El rey estaba acorralado y su destino, sellado. Fade out. Transition. End scene. End. La guerra civil inglesa se desarrolló en un contexto europeo marcado por la Guerra de los 30 años. Carlos I buscó ayuda de potencias católicas como España y el Papa, pero no obtuvo apoyo decisivo. Francia prefería una Inglaterra débil y dividida, y jugó a 2 bandas. Los Países Bajos tenían simpatías divididas, pero no intervinieron de forma decisiva. Miles de soldados irlandeses lucharon en la guerra, apoyando a Carlos a cambio de promesas de tolerancia religiosa. Sin embargo, esto dañó la imagen del rey, pues la propaganda parlamentaria lo presentó como aliado de los papistas. La falta de apoyo extranjero dejó a Carlos aislado. Las alianzas internacionales no cambiaron el curso de la guerra, pero sí influyeron en la percepción pública del rey. Fade out. Transition. End scene. End. Tras la derrota en Naseby, Carlos I se convirtió en fugitivo y buscó refugio con los escoceses. Esperaba negociar, pero se negó a aceptar el presbiterianismo en Inglaterra. Los escoceses, frustrados, lo entregaron al Parlamento a cambio de dinero. Carlos fue arrestado, pero el Parlamento y el nuevo ejército modelo pronto se enfrentaron entre sí. Cromwell y el ejército temían que el Parlamento llegara a un acuerdo con el rey. Carlos escapó, conspiró con los escoceses y provocó la Segunda Guerra Civil en 1648. El ejército de Cromwell aplastó la revuelta y consideró a Carlos un tirano incorregible. Su destino estaba decidido. El rey había perdido toda posibilidad de recuperar el poder. Fade out. Transition. End scene. End. Tras la Segunda Guerra Civil, el ejército purgó el Parlamento y creó un tribunal para juzgar a Carlos I. Por primera vez, un rey era juzgado por sus propios súbditos por alta traición. Carlos se negó a reconocer la autoridad del tribunal, defendiendo su derecho divino. Su actitud desafiante impresionó, pero no cambió el veredicto. El 27 de enero de 1649, fue declarado culpable y sentenciado a muerte. 3 días después, fue ejecutado públicamente frente al Palacio de Whitehall. Carlos pidió llevar 2 camisas para no temblar de frío y parecer asustado. Dio un último discurso, reafirmó su inocencia y perdonó a sus verdugos. Con un solo golpe de hacha, la era de los reyes absolutos terminó en Inglaterra. La ejecución de Carlos I fue un momento decisivo en la historia europea. Fade out. Transition. End scene. La ejecución de Carlos I conmocionó a Inglaterra y Europa. Inglaterra se convirtió en república, pero pronto derivó en dictadura militar bajo Cromwell. El país siguió dividido. Muchos vieron a Carlos como mártir y santo. La república nunca logró estabilidad, y, tras la muerte de Cromwell, la monarquía fue restaurada en 1660 con Carlos II. La venganza contra los responsables de la muerte del rey fue brutal, pero el poder real nunca volvió a ser absoluto. La guerra civil y la ejecución del rey establecieron el precedente de que el Parlamento podía desafiar y juzgar al monarca. Este legado culminó en la Revolución Gloriosa de 1688, que estableció la supremacía parlamentaria y la monarquía constitucional.
La trágica historia de Carlos I fue una lección que ningún monarca inglés olvidaría. Así terminó la era de los reyes absolutos en Inglaterra. Fade out. End scene. End.